a drop in the ocean. Buenas, gentecilla, hoy vamos a hablar de una realidad que fue muy dura y olvidada. Años 70 y 80, debido a la Gran Guerra Civil Española y la dictadura que la prosiguió, dejó muy pobre a España. Esta pobreza en una democracia muy reciente, junto con la impopularidad de la policía, que hasta ahora había defendido la dictadura, se creó un nuevo fenómeno social, la delincuencia juvenil. Los chicos querían salir de esa pobreza, tener una vida de lujo, de manera fácil, y hacerse notar, pues de otra forma nunca llegaban a nada, y vieron en la delincuencia una forma para conseguir lo que deseaban, y tener una reputación que de otra manera nunca tendrían. Con lo que chicos de edades de tan solo 11 y 15 años iniciaban su carrera delictiva participando en robos, tirones de bolsos, atracos, homicidios, asesinatos, violaciones, robos de coches, algunos incluso llegaban a ser ases al volante, asaltos a tiendas, bancos, parkings y gasolineras, robos de armas. Algunos empezaban ya su vida criminal con tan solo 8 años robando coches y otras cosas. Tiroteos con la policía, estaban organizados en bandas criminales de hasta 70 chicos o más. También participaban en robos a farmacias, atracos con armas, robos de vehículos, acabando en persecuciones con la policía, en la que estos chicos conducían con una maestría perfecta. Algo que hoy sería extraño para chicos de su edad, y se enfrentaban contra la policía. Una policía que no era blanda ni mucho menos, como ahora en España, sino que era de gatillo fácil, pues venía de una dictadura militar en la que obedecías o balazos te llevabas. Todavía era una democracia reciente, nada que ver con la policía de ahora. Y estos chicos con apenas 14 años llegaban a ser dignos oponentes de estos cuerpos tan duros de policía. Estas actividades, que hasta ahora solo eran propias de los delincuentes más veteranos y de edades más avanzadas, ahora eran hechas por jóvenes casi niños. A estos chicos les daba igual hacer cualquier cosa con tal de conseguir lo que querían, que solía ser dinero u otras cosas para vivir bien, pues sabían que la justicia no podía hacer nada con ellos por ser menores. Solo alguna hostia o como mucho iban al reformatorio del que salían si no se fugaban antes, y eso si los cogían en sus delitos. Todo este fenómeno originó también el llamado cine kinky, con películas que reflejaban la realidad diaria, como Navajeros, Perros callejeros, Deprisa, Yo el vaquilla, El pico, De tripas corazón, Colegas. Muchas de estas películas tenían a delincuentes participando en ellas para que fueran más realistas, como Perros callejeros o De tripas corazón. Estas películas exaltaron de tal forma a los delincuentes que se convirtieron en los héroes de la juventud, haciendo que muchos chicos más tomaran estos caminos e incluso aprendieran a robar, tomando como ejemplo las películas del cine kinky de aquellos años, ya que estaban hechas muy realistas para reflejar la vida que había en ese momento. Y grupos de música de aquel tiempo como Los Chichos, Los Chunguitos, Burning y más les dedicaron canciones a estos delincuentes juveniles. Muchos chicos, debido a sus robos, llegaban a manejar grandes sumas de dinero, pero lo gastaban enseguida. No solo era dinero lo que buscaban, sino también prestigio. Cuanto más fuerte, más insensible, más huevos tuviera un chico para matar, violar o robar, se creía mejor ante el resto y más cosas podía contar acerca de sus experiencias. Una verdadera carrera criminal. Algunos llegaban incluso a manejar a chicos más mayores que ellos, siendo más violentos. Pero sin esa vida, debido a la pobreza que había, no eran nada. Por eso muchos chicos se unían a estas bandas criminales. Los chicos se organizaban en bandas. En Madrid, en los 70, llegó a haber 90 bandas y 300 jóvenes de bandas dispuestos a atracar bancos y cualquier transeúnte. Es debido a todo este fenómeno que 2000 policías patrullan todo Madrid en el año 1979. En el año 1977 llegó a haber 38.000 delitos en Barcelona registrados. Solo en Móstoles había 9 bandas, entre ellas la banda del Jaro, con el Jaro como líder, el Tato, segundo del Jaro, el Butano, el Pepsicolo, el Guille como lugartenientes, y eran un total de 65 chicos. Luego estaban la banda del Tetillas, con el Tetillas como jefe, el Cacerolo, el Rufo, el Chato, el Goyo, Ricardo, la Angie, la Loli, la Juli, Juan el Loco, José, la Leti, el Goyo, Josele, el Isidro, el Gigi y el Peseta como lugartenientes. Luego había otras bandas como la del Menques, la del Tetuán, la del Gasolina y la del Paco, entre otras. Otros delincuentes famosos eran Ramón Montoya el Gato, se decía que era el más peligroso de aquella época, con una banda de 70 a 100 chicos.
La película Todos me llaman gato refleja su vida. Juan José Moreno Cuenca, de etnia gitana, también llamado el Vaquilla por la costumbre que tenía de embestir contra cualquiera que se enfrentase a él. Inició su vida delictiva con 9 años, famoso por robar coches y escapar de la policía con ellos a una gran velocidad y en grandes persecuciones. A la edad de 12 años acabó con la vida de una persona durante uno de sus atracos, porque el coche que conducía pasó por encima de la mujer después de que ésta cayera al suelo tras arrancarle el bolso. Con 15 años ya había pasado por varios reformatorios. La película Yo, el Vaquilla está basada en su vida. Juan Carlos Delgado Caballero, también llamado el Pera, empezó a delinquir a los 7 años, con pequeños robos en supermercados, luego coches y pisos. A los 11 años ya lideraba una banda de adolescentes que atracaban bancos y joyerías. Había sido detenido por la policía más de 150 veces y se había escapado de varios reformatorios. Tenía una gran pericia al volante y protagonizó varias huidas de la policía en coches robados. Con solo 11 años ya acumulaba 150 detenciones, decenas de robos a mano armada y 2 intentos de homicidio. La película Volando Voy se inspira en su vida. Andrés Clemente Jiménez, alias el Tetillas, uno de los delincuentes juveniles más peligrosos de la década de los 70. Tenía mucha labia y carisma, y dominaba muy bien al resto de los chicos mediante la palabra. A menudo solía contar sus grandes hazañas criminales como si de méritos se tratase. Había participado en tirones de bolsos, innumerables robos de vehículos, viviendas, atracos, tiroteos con la policía, hasta asesinó a un guardia civil con una escopeta de cañones recortados. Participó en varias violaciones y falleció a los 42 años por su adicción a las drogas. El Torete o el Trompetilla fue un delincuente y actor español que alcanzó la fama actuando en la trilogía de Perros Callejeros. Falleció a causa del SIDA. En una entrevista afirmó: cuando veía las películas americanas de acción decía, anda, pero si esto lo hago yo y mucho más. José Luis Fernández Eguía, también llamado el Pirri, delincuente y actor español, fue detenido en Madrid por atraco y había participado con anterioridad en varios robos. Murió debido a una dosis adulterada de heroína. Fue protagonista de la película De tripas corazón y participó en películas como Maravillas, El Pico 2, Navajeros y alguna más. Otro de los más famosos delincuentes fue José Joaquín Sánchez Frutos, alias El Jaro. Era un líder nato y desde pequeño manejaba a una banda con miembros más mayores que él, algunos incluso mayores de edad, a los que él dirigía robos, hurtos y atracos. Ingresó de forma reiterada en el reformatorio, del que se llegó a fugar unas 29 veces. Fue herido por la Guardia Civil atracando un chalet, y estos le destrozaron un testículo, y en numerosas ocasiones también participó en tiroteos con la policía. Su banda eran unos 65 chicos, casi todos mayores que él, de los que 5 eran mayores de edad, aunque su propia banda tuvo reyertas pues muchos querían asumir su puesto como jefe de su propia banda. Y con apenas 14 años, el Jaro se mantiene líder a navajazos. Antes de cumplir los 16 años realizó 500 tirones, 400 asaltos a garajes, 500 coches robados, 50 robos a comercios, más de 80 asaltos a transeúntes, cerca de 100 hurtos de bolsos por el sistema del tirón, 38 robos a chalés y a pisos, 4 atracos a gasolineras, 2 robos en viviendas, un 7º asalto a un banco. Utilizaba armas para sus robos, como pistolas, una escopeta recortada que encontró, y cuchillos, y el manejo con 12 o 13 años de 10 millones de pesetas, robadas por él mismo, aunque las gastaba rápido. Llega a ser padre teniendo un hijo con la Toñi. Acaba muerto al intentar robar un coche con 3 chicos más. Un vecino de la víctima baja con una escopeta. Los 3 chicos se van. El Jaro avanza con una navaja hacia él sin miedo y acaba con un tiro en la cara y en la barriga. El Guille, miembro de su banda, continuará su carrera delictiva formando su propia banda. La vida del Jaro sirvió de inspiración para la película de Navajeros. Estos delincuentes no solían durar más de 15 años. Morían en tiroteos con la policía, robos, atracos o accidentes de coche. Ejemplos de ello fueron el Pacorro, 14 años, muerto al ser sorprendido robando un coche. El Loquillo, 13 años, muerto de un tiro durante una fuga en coche robado. Pepe el Majara, 15 años, muerto al asaltar un parking. El Maito, muerto al estrellarse el coche robado que conducía a su hermano.
aunque muchos llegaron también a reformarse, como el Pera, que se convirtió en un gran ejemplo de superación personal e integración. Ingresó en la ciudad escuela de los muchachos CEMU, donde conoció a Alberto Muñiz, quien consiguió hacerle cambiar el rumbo de su vida. Llegó a ganar el campeonato de España de la Copa Renault. Actualmente trabaja como probador de coches, especialista de cine, crítico automovilístico y da clases de conducción evasiva a la Guardia Civil. No hay que olvidar que cuando tenía 12 años o 10, era un gran experto al volante ya. Todo ello lo compagina con su labor como educador en la CEMU, donde está muy implicado. Otro también que llegó a reformarse fue el Torete, en su carrera como actor, que ganó bastante dinero en la trilogía Perros Callejeros. Después de esos años, la situación en España volvería a la tranquilidad con la llegada de la heroína, que adicionaba a muchas personas y les causaría la muerte. Aunque esto también afectó a la delincuencia juvenil, pues muchos chicos de 12 o 14 años iban con pistolas recortadas y cadenas de oro exigiendo tratamientos de desintoxicación de heroína y otras drogas. Pero acabarían por morir y suavizar esta situación en España, que a día de hoy no continúa.